Mi tema en esta mañana, corto, sencillo y rápido, lleva como título: asegurando una continua provisión. Si Dios nos da la visión, Dios nos dará la provisión. Dios nunca va a dar una visión si Él no va a proveer la provisión. Y la provisión no llegará hasta que llegue primero la visión. Yo quiero hablarles de lo importante que es asegurar una continua provisión. ¿Por qué razón? Porque la bendición de Dios no entristece ni tampoco empobrece. La bendición de Dios, dice la Biblia, que no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que enriquece. Y más que algo momentáneo, tú necesitas algo eterno y duradero. Todos aquellos que trabajan por lo momentáneo se darán cuenta un día que hicieron mucho esfuerzo, se desgastaron en hacer algo, y al final de sus días se darán cuenta que todo lo que hicieron fue trabajar por algo que perece, que es momentáneo. Pero la provisión del cielo o la bendición de Dios es la que permanece para siempre. Así que si algo tú y yo necesitamos, es la bendición de Dios. Tú necesitas la bendición de Dios. Yo necesito la bendición de Dios. ¿Se acuerdan que el mismo Dios le dice a Abraham: Abraham, ven acá, yo te voy a bendecir a ti? Y el motivo por el cual te voy a bendecir es porque tú vas a ser de bendición para muchos. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que si algo vas a asegurar para ti, tú no puedes asegurar una provisión tuya en una cuenta bancaria. Porque si te toca irte de esta tierra, ¿quién sabe si van a poder recuperar ese dinero? Conozco muchos muertitos que se fueron y dejaron una cuenta. Algunos dejan deudas, pero otros dejan cuentas bancarias. Y es un lío de lío para que alguien venga y diga: yo vengo a retirar la plata del finado o del difunto, que le van a mandar a hacer una serie de cosas. Así que hoy yo le motivo a que usted asegure una continua provisión para su vida, y que cuando usted se vaya de esta tierra, usted, o la bendición que Dios le dio a usted, siga fluyendo para sus hijos, para sus nietos y aún para su tercera y cuarta y quinta generación. ¿Cómo yo aseguro una continua provisión? Lo primero que debo entender es que yo debo trabajar no solamente por lo que perece, por lo circunstancial, sino que yo debo asegurarme de ir trabajando en las cosas que son eternas. Un ejemplo: el servicio a Dios, el hacer su voluntad y hacer y obedecer lo que Él dice en su palabra. Una de las cosas que un creyente debe asegurarse en su vida es que está dispuesto a ser obediente a Dios y a su palabra. Si alguien se asegura de ser obediente a Dios, óigame, no estoy hablando de que usted sea obediente a un pastor o a un líder o a una iglesia. Estoy diciéndole que usted puede ser obediente a lo que Dios dice en su palabra, y eso le va a asegurar a usted una continua provisión. ¿Alguien dice amén? Lea conmigo Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿qué tienes que hacer? Oír a Dios, oír su voz. Dios te habla de diferentes formas, pero Él te habla. Ey, no se haga loco ni loca. Dios le habla. Dios le habla si usted no quiera. Dios le habla en circunstancias.
Dios le habla a través de su palabra. Si usted no lo lee, ese es su asunto o su problema. Pero Dios habla a través de su palabra. Dios habla cuando tú oras a Él. Cuando tú oras, alguien que ore es alguien que tiene la responsabilidad de oír a Dios. Porque cuando alguien ora, siente un testimonio en su corazón de lo que Dios le habla, de lo que Dios le dice. No es la conciencia la que te habla. Muchas veces es el Espíritu de Dios que te redarguye a ti de pecado, de justicia y de juicio. Hay una dulce voz que cada persona tiene en su interior. Algunos muy minimizada, pero ahí está la voz de Dios, porque Dios habla hoy. Dios sigue hablando. Ahora el problema no ha sido si Dios no habla o si habla. El problema es que la gente no quiere oír a Dios. La gente quiere oír lo que quiere oír. La gente quiere oír lo que le conviene oír. La gente quiere oír lo que le gusta oír, pero la gente no quiere oír lo que no quiere oír. Dios siempre traerá una palabra de corrección, de disciplina, muchas veces de exhortación. Pero su corrección, su disciplina, su exhortación estaba basada en el amor que Él nos tiene. Porque el padre que ama a su hijo corrige, o a su hijo lo disciplina. Así que para asegurar una provisión para mi vida, yo debo abrir mi oído para oír a Dios. Señor, háblame. Háblame qué cosas yo tengo que corregir en mi vida. Cada uno tiene una voz personal de Dios, y Dios se las arregla para hacértela llegar. Dios habla a través de cuando tú oras, cuando tú lees la Biblia. Muchas veces hasta espera que tú estés sin hacer nada, que tú estés quietecito, y es la única forma que Él puede hablarte. Y a veces Él te permite un sueño. Óigame, a veces un sueño, no estoy diciendo que todos los sueños tienen que ser de Dios. No me malinterprete. Usted se comió un atraco de caraota con espagueti en la noche y después soñó algo raro y usted dice que es Dios, pero no es Dios. Son las caraotas que le hicieron daño. Lo pusieron a ver monstruos apocalípticos con 4 cabezas, no, y culebras, eran los espaguetis que se comió. ¿Qué quiero decirle? No todos los sueños son de parte de Dios. Óigame, es un mecanismo que tal vez Dios usa en algunos. También dice la Biblia que Dios se revela a través de visiones. El asunto es que Dios habla, Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarle a la iglesia. Dios quiere hablarle a los creyentes. Dios quiere revelarse a ti, porque Él dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Yo te pregunto, ¿qué voz estás oyendo? Porque el problema es que la gente tiene 3 fuentes de voces. Tiene la voz de Dios, tiene la voz del diablo y tiene la voz de su carne, que también habla. 3 fuentes que hablan durísimo. Seguro tu carne ya te habló y te dijo: cuando salga de este servicio te tiras tremenda arepa rellena de boca abierta o lo que sea. Y tu carne a veces te da direcciones en lo que vas a hacer. ¿Qué quiero decirte? Tú debes saber diferenciar, tú debes saber identificar y tú debes saber diferenciar en la palabra cuando es tu carne que te habla, cuando es el diablo quien te habla y cuando es Dios quien habla a tu vida. El desorden que tiene la gente es que cuando oyen al diablo dicen que es Dios. Cuando oyen a Dios dicen que es la carne. Por eso Él dice: tienes que estar atento a oír mi voz, porque la voz de Dios es la que te bendice. La voz de Dios es la que te prospera. La voz de Dios es la que te sana. La voz de Dios es la que trae dirección. Una pregunta: ¿qué voz estás oyendo? Tienes que oír la voz de Dios en tu vida. Algunos, como no la oyen en su vida, pretenden que otro sea la voz de Dios para ellos, pero no todo el tiempo será así. Yo he visto casos de gente que después de yo predicarle un mensaje, vienen y se acercan a mí
y se ponen mirándome fijamente. Se acercan y me dicen: pastor, agárreme la mano. ¿Qué me dice el Señor? Yo le digo: para empezar, tiene la mano sudada. Pero en serio, me han dicho, se han quedado así como esperando que yo les diga. Un día me pusieron en un asunto así, me encerraron en una oficina, y entonces, ahora sí, dígame, hable pues, pastor, de parte de Dios, diga, ¿qué dice el Señor? Yo voy a decir: ya tengo hambre, tengo que irme, porque no es misticismo. La gente que no oye a Dios en su vida pretende que otro le lea la mano o le lea la Biblia o los salmos, lo que sea, pero no funciona de esa forma. Cada uno debe desarrollar un oído espiritual para oír a Dios, para escuchar la dirección de Dios, para escuchar la palabra de Dios, para escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Claro, es listo cuando ve y alguien le dice: ¿qué me dice el Señor? Bueno, pon la ofrenda primero ahí a ver qué te dice. De repente mete la mano mete la plata en la maquinita y ahí sale la profecía. De estos bandidos están haciendo estas cosas así. Cuando la Biblia dice claramente, óigame, la Biblia dice que cada uno de nosotros tenemos la unción del Santo que nos revela y que nos enseña todas las cosas. Todas las cosas nos las revela el Espíritu Santo a cada uno que también lo tiene. Tú tienes el Espíritu Santo, yo lo tengo, tu hermano lo tiene, y cada persona lo que debe desarrollar es un oído afinado a la voz de Dios. A la voz de Dios. Ya le dije, Dios habla, pero el problema es que no todos oímos. Dígale a su hermano: deja de oír tonterías y oye a Dios. Oye a Dios. Y acontecerá, Dios dice, va a suceder algo después que tú me oigas a mí. Oyendo los consejos de todo el mundo, no te ha ido bien. Oyendo otras voces, no te ha ido bien. Has fracasado, te has equivocado, te has tropezado. Pero acontecerá, fíjense que Dios dice, va a suceder cuando tú empieces a oírme a mí, las cosas van a cambiar. Las cosas van a ser diferentes. Yo estoy empeñado en que tenemos que oír a Dios. Oír a Dios. Y mis respuestas cuando vienen aquí a proponerme cuánta cosa inventa la gente: vamos a hacer esto, vamos a inventar y hacer tal cosa, pastor, vamos, y quieren involucrarme en cosas que ellos dicen que Dios los mandó a hacer. Mi respuesta es: Dios no me llamó a eso. Dios a mí no me llamó y no me mandó a que yo me fuera de bochinchero por ahí, por todas partes, y dejara de predicar en la iglesia que Él me puso, que Él me dio como responsabilidad para pastorear y hacer lo que tenemos que hacer. Y óigame, hay dos cosas que yo tengo seguridad que Dios me la mandó a hacer. Una es que debo orar e interceder. Debo convertirme en un sacerdote que intercede a favor de la gente. Y número dos, yo debo ser un predicador de su palabra. Yo debo predicar su palabra, porque si algo Él me va a pedir cuenta, es de que yo predique su palabra. ¿Qué fue lo último que Jesús le dijo a los discípulos cuando Él ya se iba al cielo? ¿Qué fue lo último? Y me temo que cada vez que algo se dice de último es porque es lo más importante. O sea, Jesús lo que le estaba diciendo, cuando los ángeles los agarraron y se fue en la nube, Él se asomó en la nubecita así, le dijo: hey, discípulos, id por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. Y se fue. Dice la Biblia: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, dice, para guardar y poner por obra su mandamiento que yo te escribo hoy o te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre las naciones de la tierra. Fíjense algo, Dios dice: solamente tienes que oírme, pero después que me oyen, ustedes tienen que obedecer, tienen que hacer lo que dice esa Biblia. Tienen que vivir de acuerdo a lo que dice mi palabra. ¿Quieren mantener una provisión continua en su vida?
Acostúmbrese de aplicarle esa Biblia, esa palabra. Esa Biblia es para ponerla por obra. Él dice: lo que yo te prescribo hoy. O sea, Dios te está haciendo un récipe y Él te lo prescribe y te dice: quiero que hagas esto que dice este libro. Dígale a su hermano: ¿para qué tú usas la Biblia? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Póngamelo en la pantalla, por favor. 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar. Para guardar. ¿Dónde tú tienes que guardar esa palabra? Si no en el corazón. Aquí es donde se guarda esa palabra. Aquí. ¿Quieres tener una provisión en tu vida continua? Atesora palabra en tu corazón. Guarda la palabra de Dios en tu corazón. Llena tu corazón de la palabra de Dios. Guárdala, porque el lugar más seguro para guardar su palabra es el corazón. Nadie va a poner por obra algo que no tenga en el corazón. Por eso antes tú dices: yo no puedo cumplir esta palabra, yo no puedo obedecer. Claro, porque tú nunca la has puesto en tu corazón. ¿Se acuerdan que Dios le dijo: escribe este libro, escríbelo en la pared de tu casa, en la entrada, en la parte frontal de tu casa, cuando arriba de la puerta pon la palabra, escríbela, dásela a tus hijos, que la guarden y la atesoren en su corazón? Es más, la Biblia dice que ya la palabra de Dios no se escribe ni con tinta, ni con pluma, ni se escribe en piedras, porque antes se grababa la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. El dedo de Dios, el mismo dedo de Dios. Dios tuvo un tiempo para decir: voy a escribir con mi dedo los mandamientos para que caminen en bendición. Que Moisés los quebró, no es su asunto, Dios los escribió. Después, la segunda vez, Dios le dice a Moisés: ahora no te lo voy a volver a escribir. Ahora tienes que escribirlo tú mismo, Moisés. Alisa una tabla y ahora escribe que yo te dicto. Pero ahora el Nuevo Testamento dice que ahora esas mismas palabras son escritas por el Espíritu Santo en el corazón de cada creyente. De cada creyente. Para que el Espíritu Santo pueda escribir en tu corazón, tú tienes que empezar a prestarle atención, a oír su voz, a oír su dulce voz. Cuando tú le oyes a Él, cuando tú le oyes a Él, cuando tú te detienes, entonces esas palabras van a llegar directo a tu corazón. Y el que oye con el corazón no está poniendo prejuicios, diciendo: vamos a ver con qué sale el pastor, vamos a ver si me ofende, vamos a ver qué dice que me haga reír, vamos a ver con qué. No, tú tienes que venir con un deseo de ser edificado, con un deseo de que la palabra de Dios te ayude, te levante, te restaure. ¿Qué quiero decirle? Que usted no puede oír la palabra con un prejuicio. Usted no puede oír la exhortación de Dios desde un asiento de que usted es un juez o alguien que va a tratar de cuestionar la palabra de Dios. ¿Sabe cómo alguien puede ser bendecido con la palabra de Dios? No sé si usted ha visto cuando alimentan a los niños con sopa licuada. En esa sopa le meten de todo, todos los montes, y le licúan alguna cosa. La sopa queda a veces verde, queda amarilla y a veces queda rosada. El muchachito no tiene la capacidad de preguntar de qué es esa sopa. Usted la inventa, dice el avioncito, la cucharita, abre la boquita y usted le va dando sopa y sopa y sopa. Muchas veces el muchachito queda lleno de sopa, más el cuerpo que lo que come, pero usted hace el intento de dársela. Y óigame, cuando una madre hace el intento de darle sopa a un niño de esta forma, el niño no dice tiene aliño o está mal licuada o sabe a cebolla, lo que sea. No, el niño lo que hace es abrir su boca y come lo que la mamá le da. Lo mismo debe hacer un creyente viniendo a la iglesia y alimentándose con la palabra de Dios. Abre tu boca. Tal vez salgas embarrado de la palabra de aquí, pero es la palabra la que te va a alimentar, es la palabra la que te va a nutrir, es la palabra la que te va a mantener vivo. ¿Que hay niños mañosos para comer sopa? Sí los hay.
Pero Dios se las inventa. Dios se las inventa para darte la palabra que nutre, la palabra que bendice. Por eso, óigame, yo quiero sentir esto en la iglesia, que la gente viene con hambre de la palabra de Dios, viene con deseo, vienen. Cuando me paro en este púlpito, siento que algo sale que ustedes están demandando que salga de mí. Se llama demanda, se llama hambre. ¿Se acuerdan esta mujer del flujo de sangre? Tocó a Jesús y le sacó el milagro. No se lo pidió, se lo sacó. Jesús ni siquiera la quería sanar, pero él iba caminando y la multitud lo oprimía, la multitud lo empujaba. Tal vez la multitud lo alaba por las ropas, tal vez la multitud le arrancó un pedazo de barba, pero esta mujer lo tocó de manera diferente. Yo puedo estar predicándole hoy a esta iglesia llena, pero así como está tan llena, ellos están tan llenos también, y no hay un depósito para que guarden palabra de Dios. Por eso entró entre esa multitud que tocaba a Jesús, una sola mujer lo tocó con deseo de sacarle algo a Jesús, porque esta mujer dijo: si tan solo yo toco el borde de su manto, yo seré sanada. Cuando Jesús dijo: alguien me tocó, Pedro le dice: Señor, a mí me pisaron, me arruñaron, me mordieron. Usted dice que aquí la gente nos empuja. A mí no me han tocado, a mí me pisaron, me patearon. Jesús volvió a decir: alguien me tocó. Porque cuando alguien me tocó, pudo sacar algo de mí. Algo de mí. He entendido que no hay tal cosa como el hombre está ungido para predicar. Puede ser que haya una gracia, puede ser que haya una unción, pero cuando en un lugar hay hambre por la palabra de Dios, podemos pasar hasta el niñito menos preparados en este altar y Dios lo va a usar en la misma proporción, porque el pueblo tiene hambre, porque el pueblo tiene demanda, porque la gente viene a oír a Dios y la gente quiere oír a Dios. Por eso Él dice: acontecerá que si tú cambias la manera de oírme a mí y me empiezas a oír de manera diferente, acontecerá que si atesoras esta palabra en tu corazón, la guardas y luego la pones por obra, todos los mandamientos que yo les escribo hoy, también Jehová Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Eso quiere decir que hay una promesa de bendición. Hay una promesa de que Dios te va a bendecir mucho más de lo que te ha bendecido hasta ahora. Acontecerá y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Qué les parece? Vendrán sobre ti. Tú no estarás buscando bendiciones. Las bendiciones preguntarán tu número de cédula, pero las bendiciones van a pedir tu dirección. Las bendiciones van a llegar solitas a tu casa o a tu teléfono y te van a decir: óyeme, te estamos llamando. No te andábamos buscando como palito de romero, pero para bendecirte. A ti lo que el que te busca es el cobrador. Pero Él dice: y vendrán sobre ti. Vendrán sobre ti. Si yo soy obediente, si yo le abro un espacio a la palabra en mi corazón, si yo camino de acuerdo a lo que es esa palabra, hay una garantía de que la bendición me va a perseguir, la bendición me va a alcanzar y la bendición va a llegar donde yo esté. No importa cómo un país esté, yo voy a estar bendecido en el país. ¿Usted cree que su bendición depende del país? Lea un poco su Biblia y se da cuenta que las crisis que Dios ha usado, siempre las ha usado para bendecir a muchos. En medio del caos, en medio de las crisis, es donde Dios se ha lucido mostrando su gran poder, gloria y majestad. Viene y hay una sequía. La gente no tenía agua ni en cisterna. Había una sequía brava.
La gente se estaba yendo del país. Y había un muchacho, se llamaba Isaac. Isaac dijo: me voy a ir de aquí porque mejor que me vaya a otro lugar, a otro país. Dios le habla a Isaac, y Dios le dice: quédate en el lugar, quédate en esa tierra, porque en esa tierra yo te voy a bendecir. Y cuando alguien oye la palabra de Dios, no cuestiona la voz de Dios. ¿Sabe cómo alguien la cuestiona? Cuando no la oye, porque no la cree. Pero Dios le estaba diciendo a Isaac una locura: quédate. Ok, Señor, me quedo, está bien. Isaac no tenía ningún problema en quedarse, pero Dios le dice otra cosa. Dios le dice: Isaac, quiero que siembres. Cuando no nacía ni el corocillo, ni el monte más bravo nacía en esa tierra, una tierra pelada. Dios le dice: quiero que siembres. Lo primero que puede pensar cualquier calculador es: voy a perder la cosecha. Pero, óigame, crisis es traducida como en una oportunidad. No vea la crisis como crisis, vea la crisis como la oportunidad de ver la gloria de Dios. Es más, creo que esa palabra no existe en el cielo. No existe en el cielo la crisis, porque ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? No la hay. No existe nada que sea imposible para Dios. Ahora bien, Dios le dice a Isaac: quiero que siembres en esa tierra. Isaac no le discute. Isaac no le dice a Dios: Señor, tengo que tener riego para sembrar, voy a perder la semilla. El hombre sencillamente se fue y sembró. Dice mi Biblia claramente en Génesis que él sacó una tremenda cosecha en aquel año, y era el único que tenía cosecha. Más nadie había oído a Dios. Fíjense lo importante que cuando tú oyes a Dios y haces algo según la dirección, tú vas a tener una ventaja con aquellos que no oyen a Dios para hacer las cosas. El hombre sembró, cosechó, y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Cuál tierra? La tierra pelada. Y cosechó aquel año a 100 por 1, y lo bendijo Jehová. ¿Por qué lo bendijo? Porque fue obediente. ¿Por qué lo bendijo? Porque oyó y obedeció su voz. ¿Por qué lo bendijo? Porque el hombre tuvo fe en la palabra que Dios le dio y hizo tal cual como Dios le dijo que hiciera. El asunto de la obediencia es sencillo. Usted no piense que Dios le va a pedir a usted que usted haga algo del otro mundo que usted no puede hacer. Usted tiene que aprender a obedecer a Dios en las pequeñas cosas. Sea obediente en lo pequeño, sea obediente en lo práctico, sea obediente en sus diezmos, sea obediente en su ofrenda, en eso pequeño, sea obediente en eso, y usted verá que la bendición lo va a alcanzar. Las bendiciones te alcanzarán. Las bendiciones te alcanzarán. Próximo verso, por favor. Y el varón se enriqueció y fue próspero y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Por qué? Porque hubo una crisis, porque hubo una situación terrible donde muchos fracasaron. Tú no vas a fracasar. Donde otros no pudieron, tú vas a poder. Donde otros se cayeron, tú te vas a levantar. Este es el principio de Dios con alguien que le oye, le obedece y le cree su palabra. Dígale a su hermano: vamos a creerle a Dios. Dígale: vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle a Dios. Por favor, créale a Dios. Si no quiere creerme a mí, pero créale a Dios. Créale a su palabra, en lo que Él dice. Luego dice el verso 3 de Deuteronomio 3. Dice la Biblia en el verso 3, 28:3, perdón. 28:3, rápidamente. Bendito serás
en tu ciudad. Diga, ese soy yo. Bendito serás en tu ciudad, bendito en tu campo, también soy yo. Bendito el fruto de tu vientre, tus hijos. Bendita tu tierra. Bendita tu bestia, puede cambiar por carro, por camioneta. Las crías de tus vacas y de los rebaños de tus ovejas. Y benditas serán tus canastas y tus artesas de amasar. Te lo tengo que explicar. Ahora quiero que lea conmigo la consecuencia de ser desobediente. Vaya conmigo, Deuteronomio capítulo 28, verso 15. Verso 15. Verso 15. Dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir toda su palabra, todos sus mandamientos, estatutos que yo te estimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Por eso le digo algo, la maldición nunca viene sin causa. Lo dice la misma Biblia. Usted dice, todo me va mal, emprendo algo y quiebro, comienzo esto y fracaso. Mi relación matrimonial, un fracaso. Mi relación con mis hijos, un fracaso. Intento levantarme en la iglesia y fracaso. Toda mi vida alrededor un fracaso. Seguramente tú estás fallando en que no estás obedeciendo, ni estás oyendo a Dios, ni estás poniendo en práctica su palabra. Entonces Dios dice, voy a aplicar lo mismo para la bendición, voy a aplicar la misma línea para la maldición. Próximo verso, verso 2. Y bueno, esto es rudo leerlo. Maldito en la ciudad, en el campo. Y ahí salió el nombre Trimaldito, porque es 3 veces maldito. Maldito en la canasta de amasar. Próximo verso. Qué triste, qué triste. Y no es que Dios esté maldiciendo a nadie. Dios dice, tú mismo te maldices desobedeciéndome a mí, desobedeciendo mi palabra. Tú no puedes andar en la vida sin oírme, sin dirección, sin guía. La Biblia dice que la palabra para nosotros es la lámpara que ilumina nuestro camino. Le voy a decir algo y quiero que usted lo entienda. Hay gente que no viene a una iglesia y aplica más Biblia que alguien que se la pasa metido en una iglesia. Aplica los principios, no viene a una iglesia, pero ahí afuera se para mucha gente que a veces mandan una ofrenda a la iglesia. Y entonces, claro, el que está aquí adentro se sorprende y viene y dice, ay pastor, pasó un milagro de Dios. Mire, uno que no es de la iglesia dio una ofrenda, porque es más listo que tú, más inteligente que tú. Porque él quiere caminar en la obediencia, en la línea de obediencia. Y él quiere estar en la lista desde el versículo 1 de 28. Él no quiere que lo pasen desde el versículo 15 en adelante. Y hoy tú puedes cambiarte de lista de la 15 para la 1. Y hay gente que no viene a una iglesia, no se la pasa orando como tú, no se la pasa con una Biblia debajo del brazo como tú, pero sabe que funciona obedecer la palabra de Dios, que funciona vivir de acuerdo a las escrituras, a la Biblia. Óigame, yo quiero que usted hoy se detenga en su vida, deténgale, póngale un freno y diga, Señor, ¿por qué las cosas me están saliendo mal? Hay 3 cosas que Dios demanda de usted y de mí. 1, que usted tiene que tener una vida de oración. La vida de oración usted no la puede negociar. Número 2, usted tiene que tener un tiempo en la Biblia, leyendo la Biblia. Y número 3, usted tiene que ser un dador para poder sembrar. El mecanismo que Dios usa para darte a ti es el mecanismo de la siembra y la cosecha. Óigame, la siembra y la cosecha, la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, sea bueno o sea malo, eso mismo cosechará. Dígale a su hermano, ¿qué estás sembrando tú? También debería decirle, si no te gusta lo que estás cosechando, revisa lo que estás sembrando. Porque cada uno va a cosechar de acuerdo a lo que siembre.
si siembra contienda, si siembra pleito, si siembra división, eso mismo va a cosechar. Si siembra amor, si siembra servicio, si siembra lealtad, eso mismo va a cosechar. Ahora le pregunto, ¿qué pasa con que alguien siembre dinero? ¿Va a cosechar mangos? Dios, el equilibrio de Dios está en su palabra. Su palabra son sus promesas, y sus promesas son sí en Él, amén. Y déjeme decirle que Dios no miente, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Por eso lo que Él dice con su boca, lo cumple con su mano. Por eso tenemos una oportunidad en este tiempo de sembrar. Nos llaman locos porque salimos a repartir agua en las colas, porque ayer dimos desayuno. ¿Qué le parece? Desayuno en el mercado Independencia, arepa rellena con cafecito caliente. Lo más loco, dicen, el pastor está buscando un cargo político. Ya lo vamos a ver. No, que ese Bertucci que va a lanzarse a presidente. Ojalá pudiera, pero Dios no lo llamó a eso. Dios lo llamó a ser el pastor de un país. Y tal vez a ser pastor del presidente de este país. Pero ¿quién es más vivo? ¿El que siembra o aquel que recibe? ¿Quién es más listo? Aquel que está dando. Aquella iglesia que se ocupa en servir, en ayudar, en bendecir. Déjeme quieto. Cuando llegue el tiempo de cosecha, le voy a contar un cuentito. Le voy a decir, esto es todo lo que por años estamos sembrando, bendiciendo esta ciudad, ayudando a la gente, dándole comida, dándole ropa, dándole zapatos y ayudándolos en sus necesidades. Porque viene un tiempo de cosecha, y cuando venga la cosecha, vamos a estar en la lista de los que vamos a cosechar. ¿Cuántos van a cosechar? Mire, este lugar es un lugar para que usted siembre. No me malinterprete, no piense que es puro dinero. Le voy a decir algo, le voy a dar un consejo de amor, un consejito de amor. Ayude a su hermano que ahora lo tiene aquí en la iglesia. Ayúdelo, apoya a todo el que pueda. No se la tire de rudo con la gente diciendo, no, yo tengo que ayudar a los impíos, pecadores, a un cristiano. No, porque primero dice la Biblia que hay que apoyar y ayudar a los hermanitos de la fe. Es mejor que usted, con esas hermanas que van al hospital, usted le diga un día, hermana, nóteme, yo voy con usted a visitar a los enfermos en el hospital. Porque, óigame, porque el día que a usted le toque estar en un hospital, usted no puede estar renegando diciendo, ay, en esa iglesia Maranata no hay amor, no me han traído ni un par de medias aquí, yo estoy aquí desahuciado y nadie ve por mí. Una pregunta, ¿tú ayudaste a alguien? ¿Tú fuiste a un lugar para bendecir, para que pueda decirle, Señor, yo sembré? Óigame, aquí hay carros para zumbar para arriba, déjeme decirle. Pero los que siempre están dispuestos son los mismos carros siempre. Los que nunca se niegan son los mismos. Y por cierto, nunca se dañan. Por cierto, son carros que Dios protege, Dios guarda. Le digo algo, si usted tiene algún vaca y becerro, eso es la bendición que llega para ellos también. Para la mula, para el burro, lo que sea. Mire, amado, póngalo al servicio de Dios y de la gente, porque a usted un día le va a tocar. Y déjeme decirle que si es triste que alguien esté en un lugar pretendiendo exigir algo que nunca se ganó. Algunas cosas se conquistan en fe y otras se ganan por promoción. No te relacionas con nadie, nunca ves por nadie. Tu vida es tu vida con tu gente y los tuyos. Y entonces el día malo quieres exigirle a la iglesia algo que tú nunca le diste. Nunca se lo diste.
¿Por qué usted cree que dice la Biblia? Cuidado hay que el que se meta con uno de mis pequeñitos. Pues yo estoy comprometido con estos pequeñitos, estos pequeñitos míos. Y el día que usted quiera ponerse sobrado, decir yo soy el líder tal de la iglesia y yo llego a mi casa y veo a la iglesia y me voy con mi carro porque yo soy. No, olvídese. Le digo algo, es mejor que usted siembre para que pueda cosechar. He conocido gente que ha venido a esta iglesia que ya están en el cielo, pero nunca quisieron dar nada para el reino. Siempre fueron tan duros. Y entonces cuando cayeron en una gravedad, quisieron hacer todos los pactos que en su vida no quisieron. Pastor, aquí le entrego este carro. Pastor, le entrego la casa para... Yo le digo algo, yo soy muy respetuoso. Y le he dicho a esa gente, en esas condiciones no se puede hacer un pacto con Dios, porque le está torciendo el brazo a Dios. Le va a decir, le entrego la casa para que Él me deje vivo. Ah, qué vivo eres tú. O le entrego un carro porque ya el carro no me hace bien el cielo y me voy. Y tengo que de alguna manera llegarle a Dios diciendo, bueno, Dios, te sembré un carro en la tierra. No ves. Y toda la vida que hiciste, no ayudaste, no serviste a nadie, no predicaste su palabra. Entonces, amado, esto es valor por valor. Valor por valor. Y todavía estoy echando fuera demonios en esta predicación. Denle un aplauso al Señor y sonríase, que Cristo le ama. La bendición te alcanzará. La bendición te alcanzará. Quiero decirte algunas cosas bien puntuales para terminar este mensaje de hoy. Hay 5 cosas, 5 puntitos. No los voy a desarrollar, solamente los voy a nombrar. Vaya conmigo primero a Salmo 38:8, por favor, vaya conmigo hasta allá. Salmo 38, perdón, 34, no 38. 34:8, Salmo. La traducción original dice: probad. Prueba a Dios. O sea, pruébalo en el sentido del gusto. Gustad a Dios y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en Él confía. Sabe, amado, Dios es bueno. Dios no es malo. Dios no quiere verte arruinado, no quiere verte derrotado. Dios no quiere verte en lo peor de lo peor. Él incluso te dice: pongo delante de ti la bendición, la maldición. Yo te aconsejo, te doy un empujón para que entres y agarres la vida y la obediencia. Gustad. El problema es que la religión quiere mostrar a un Dios malo, a un Dios que tiene un palo en la mano para pegarle a todo aquel que se equivoca, para golpear y para castigar. Mi Biblia dice que Dios no se complace en hacer juicio, sino que Él se complace, se alegra cuando tiene que hacer misericordia. Y si algo quiero que se le quede a usted en su mente y en su corazón, es que Dios es un Dios bueno. ¿Alguien quiere probar que Él es bueno? Es como esa comida que usted le dan para probarla, pero está tan buena que se la come toda. Prueba esta tortica. Me dieron una tortica ayer y estaba buena. Estaba buena. Y una probadita, otra probadita, otra probadita, otra probadita, y casi que la pastora se queda sin probarla. Ahora le digo, yo les invito, prueben a Dios. Prueben para que vean que Él es bueno, Él es maravilloso. Seanle fiel a Él. Búsquenlos, sean fieles con el diezmo, con la ofrenda. El hecho de yo dar una ofrenda y un diezmo para Él, estoy diciendo, yo confío que Él es mi proveedor. El que no da es el que no confía en Él, confía en su habilidad,
confía en sus fuerzas y dice: yo guardo. Próximo verso: probad a Dios, dichoso en el hombre que en él confía. Léalo conmigo: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada le falta a los que le temen. Próximo verso: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Les digo algo: los que se ocupan en predicar los sábados, los que salen en la semana a las escuelas con el evangelio Cambia, esta gente están siendo bendecidas por Dios. Yo podría pasarlos por aquí para que testificaran y ustedes pudieran verificar lo que resulta servirle a Dios. Porque cuando alguien pone su confianza en el Señor y alguien dice: Señor, yo confío en ti, yo voy a hacer tu voluntad, y así yo tenga mi agenda, yo nunca me voy a negar cuando se trate de tu reino. ¿Sabe? A veces siento algún temor con decirle a alguien: mira, ayúdame en el reino para esto, y que la otra persona me diga a mí que no. No puedo, pastor, porque estoy ocupado con mi negocio. Me da el miedo, porque yo digo: Señor, te están negando es hacer algo para ti. Y me da miedo de ver resultados, de que esa maldición les alcance. Así que es serio este asunto de servirle a Dios y confiar en Él y llegar al punto de que: Señor, aunque los demás tengan hambre, aunque los demás tengan necesidad, y aunque los otros vivan para su vida y su vientre, yo voy a confiar en ti, y esa es la garantía de que no voy a tener falta de ningún bien. Dios se asegura de bendecir a aquellos que dedican su servicio para bendición. Dice el próximo verso, creo que ya: venid, hijos, y oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Dios está empeñado en enseñarnos. Dios está empeñado en hablarnos y en que le oigamos. Ahora bien, número uno, ¿qué debo aprender yo para tener una continua provisión? Número uno, debo aprender que todo lo que hay es de Dios. Todas las cosas en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra son de Dios. Dígale a su hermano: nada es mío. Dios le quita hasta la legitimidad de los hijos. Dice que los hijos son la herencia, que Dios ha confiado al cuidado de los padres. Tú te llenas de lo que diciendo: mis hijos, mis hijos. Si la Biblia dice que Dios te los confió a ti. Óigame, usted tiene que ver a sus hijos como algo que Dios confió en sus manos, y que ellos son de Dios, no son suyos, son de Dios. Pusieron la madre posesiva. Diga conmigo: mis hijos son de Dios. Son de Dios, son de Dios, son de Dios. Número uno, entonces, todas las cosas en el cielo y en la tierra son de Dios. Una pregunta: Dios es nuestro papá, y todo lo que es del Padre es del Hijo. Tú tienes derecho a vivir de acuerdo a lo que la línea de un padre hacia un hijo le da. Si Dios es tu papá y Dios es el dueño del oro y de la plata, eso quiere decir que Él también te hace a ti participante de lo que Él es dueño. La Biblia dice, léalo rápidamente, 5 minutos y termino, de verdad, cierro mi Biblia. Deuteronomio 10:12. Deuteronomio 10:12 habla de un poderoso verso. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? ¿Qué pide Él de ti? ¿Qué Él pide de ti?
pide Jehová tu Dios de ti, sino que le temas a Él, que temas a Jehová tu Dios, para que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. En la misma línea que Dios te pide a ti, que lo ames, que le sirvas, que le obedezcas. Y dice el próximo verso, por favor, que guarde todos sus mandamientos que Jehová y sus estatutos, que yo te escribo hoy otra vez, para que tengas ¿qué? Para que tengas ¿qué? Prosperidad, para que tengas bendición. Número 2, Dios ha prometido que el justo no será avergonzado en tiempos malos. Número 3, concientízate de que lo que tienes es por la gracia de Dios y no es por tu habilidad. Número 4, desarrolla los dones y talentos que Dios te ha dado. Y número 5, no permitas que en la casa de Dios haya falta o haya alguna necesidad. Termino en este verso, Ageo capítulo 1, verso 5 y verso 6. Dice mi Biblia, Ageo capítulo 1: pues así ha dicho Jehová, el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis muchos y recogéis pocos. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Y os vestís y no calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Esto le está pasando a mucha gente, ¿sabe? Sueldo no le ha llegado cuando ya lo gastó antes de llegarlo. Cuando recibe la quincena, debe completamente un mes de sueldo que no ha recibido. Y usted dice, pero las cosas no me alcanzan. Usted le echa la culpa al otro y le echa la culpa a la política. Yo le he demostrado por la Biblia que los que confían en el Señor no tienen falta de ningún bien. Le he demostrado por la Biblia que Dios quiere bendecirnos. Y ahí Él está diciendo, oye, ¿no te resulta raro que te esté pasando esto? No te alcanza la plata, no te alcanza el sueldo. Si tienes para las arepas, no te alcanza para las caraotas. Y entonces el próximo verso 6 dice lo siguiente. Pónganlo en la pantalla. Sembré mucho. Próximo verso. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestro camino. Próximo verso. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. ¿Cuál casa? La casa de Dios. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová el Señor. Hay algo precioso en poner el corazón en la voluntad de Dios, en hacer su voluntad, en la predicación de su palabra en las calles, en llevar este evangelio a cada persona, en preparar un lugar para que la palabra de Dios pueda ser predicada y muchos puedan ser bendecidos al oír estas palabras. Quiero que te pongas de pie. Y termino diciéndole a esta iglesia: aprecia el lugar donde Dios te ha traído.